Noches, bienvenidos a Espiral. Estamos en una época donde han salido muchos libros tratando de responder la pregunta: ¿qué es esto de ser mexicano? ¿Qué es esto de estar feliz? Denise Dresser recientemente publicó El país de uno. Esto interesante, donde justamente trata de hacer un diagnóstico sobre por qué se nos da el conformismo, por qué tenemos algo de adicción al fracaso, por qué de pronto somos tan maniqueos, por qué somos naranjas que se dejan exprimir por monopolios privados y públicos. En fin, preguntas todas relevantes que lanzan justamente al centro de este asunto que significa ser ciudadano, ser ciudadana. Hoy hemos invitado a Denise Dresser justamente para hablar de su libro. Tenemos a dos activistas, a dos inteligencias jóvenes para acompañarnos también en la conversación, Andrés Layú y Genaro Lozano. Comenzamos. El libro de Denise es un libro muy bueno, es un libro que pone bien el acento donde están los problemas, es un libro de denuncia, es un libro que invita a la ciudadanía a actuar, que al final le dice a la gente: tenemos lo que tenemos por culpa de ustedes, por culpa de nosotros. Y va documentando cuáles son todos aquellos ámbitos de la vida nacional donde un grupo con poder ha capturado rentas, ha generado privilegios y nos ha castigado a nosotros. La realidad es pesimista, la realidad es negativa, hay muchísimos problemas, hay muchos ámbitos del Estado, por su debilidad, por la poca presión de la sociedad que ha permitido que estos grupos tengan poder. Tenemos una mala educación, un mal servicio de salud, telecomunicaciones caras, en fin, los temas los analiza muy bien Denise. Pero sí nos dice, con toda razón, que en la democracia la oportunidad es cambiarlo, que el voto es el instrumento para hacerlo y que los candidatos deberán de posicionarse frente a los monopolios, defendiéndolos o no, y con políticas concretas de cambio. Me da enorme gusto tener aquí en Espiral a Denise Dresser. Yo quiero recordar que en el primer programa que me tocó grabar, Espiral, estuviste presente y es un orgullo volverte a tener aquí. Denise, bienvenida. Muchas gracias, estoy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de tu libro, El país de uno. Es un texto que tendrá un mes, más o menos, mes y medio circulando, un texto que a mí me ha impresionado para bien muchísimo. Y antes de entrar a la materia propia del texto, yo quería preguntarte cómo te decidiste a redactar este texto. Tú eres profesora del ITAM, eres una académica reconocida, eres una mujer que has hecho una gran tarea en el activismo político y también en el análisis político, pero no teníamos un texto largo de gran aliento de tu autoría. Yo quiero saber qué tuvo que ocurrir contigo para que llegaras a este estupendo trabajo. Pues tuvo que ocurrir que fuera a dar muchísimas conferencias a lo largo del país. Creo que el año pasado estuve en todos los estados. Y después de dar una conferencia desgarradora en la que presentaba el diagnóstico del país y qué sucedía en el ámbito político y económico, y que todos salían cabizbajos o paralizados ante la catástrofe, siempre había alguien que alzaba la mano y me preguntaba: pero ¿y yo qué puedo hacer? Yo como ciudadano común y corriente, ¿qué puedo hacer? Entonces me cansé de la pregunta y decidí que iba a contestarla escribiendo un libro que fuera un diagnóstico y a la vez una especie de manual de ciudadanía para que quienes están interesados en participar, porque siento que hay mucha sed de participación, que hay mucho interés por parte de ciudadanos en la transformación de su país y no saben exactamente cómo hacerlo. Hay esta avidez, pero que no encuentra liderazgo, que no encuentra métodos, que no sabe cómo hacer para dejar de ser un simple ciudadano que contempla y padece, en vez de ser un ciudadano que busca cambiar la realidad de su país. Tú dirías, es perfecto, le hago lo justo para arrancar con uno de los temas que abordas de manera muy seria. Hay un discurso sobre la apatía. Este país no cambia porque las ciudadanas, los ciudadanos estamos apáticos. Es un símil que me gustó mucho con Frodo, el personaje del Señor de los Anillos.
Y incluso, digamos, un poco tu argumento es, ¿qué hacemos con Frodo? ¿Qué pasa con Frodo? Sí, porque, bueno, uno de mis libros favoritos es El Señor de los Anillos, quizá por la idea de esta gesta heroica del bien contra el mal, y cómo a veces los héroes son las personas más comunes y corrientes. En el libro de El Señor de los Anillos, Frodo es un hobbit insignificante que vivía muy en paz en su pequeña aldea. Que quería seguir en el viviendo. Sí, quería seguir ahí, no quería que lo molestaran. Y las circunstancias lo obligan a ser el que lleva el anillo hasta el anillo del poder, el anillo del mal, el anillo en México del clientelismo, el corporativismo, la corrupción, el autoritarismo. Ve de pronto esa responsabilidad colocada sobre sus hombros, y es un héroe renuente, así como hay muchos ciudadanos que son Frodos potenciales, que son renuentes, que dicen, y escribo en el libro sobre los ciudadanos idiotizados, haciendo una referencia a Fernando Savater, que así llama a quienes no se interesan en la cosa pública, a quienes dicen que no les incumbe la política y que además las decisiones o las acciones de ellos jamás incidirían en cómo es que se desarrolla la política de su país, lo cual me parece absolutamente falso. Entonces yo pregunto en el libro, ¿dónde está Frodo? ¿Dónde están los Frodos mexicanos? Aquellos a los cuales tenemos que convocar, aunque no quieran, aunque se resistan a ello, a la salvación de su país. Hacerse cargo. Sí, hacerse cargo. De hecho, recibí un mensaje de texto en mi teléfono de la hermana de Javier Corral, el actual diputado del PAN. La hermana me escribe desde Ciudad Juárez diciendo, qué bien escribe esa pinche vieja, o alguna cosa así. Siento ganas de salir corriendo a salvar a mi país. Ya me convenció. Ya me convenció. Ahora, de otro lado, tú adviertes que hemos sido educados para la pasividad. Te cito, víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Sí, yo creo que una gran parte de la explicación detrás de la apatía pues es la educación que recibe la mayor parte de los mexicanos. Ve el estado de la educación pública, ese feudo sobre el cual tú has escrito mucho, el feudo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la lideresa que está a cargo de él, y cómo ese modelo educativo ha llevado a un retraso generacional, ha provocado una herida abierta en el país que no vamos a poder sanar si no cambiamos el modelo educativo, que actualmente ¿a qué lleva? Y lo sé porque mis hijos pasaron por el programa de la SEP en la primaria, ¿y a qué se dedicaban? A colorear figuras de héroes mexicanos muertos y aprender historias de victimización, a aprender que el país siempre pierde, los buenos siempre acaban marginados, no hay luz al final del túnel, hay que tirarse del castillo de Chapultepec. Un nacionalismo trasnochado. Sí, y no solo eso, ¿qué se enseña en la escuela pública? Pues se enseña poco de álgebra y se enseña mucho de conformismo. Se enseña poco de computación y se enseña mucho de complicidad. Se enseña poco de física y se enseña mucho de tratos tras bambalinas, negociaciones a oscuras, arbitrariedades, y el hecho de que hay derechos adquiridos. En el sindicato, el derecho a vender, heredar o intercambiar tu plaza de maestro por favores sexuales. Y las democracias funcionales educan para la ciudadanía, involucran a los jóvenes en tareas que tienen que ver con el interés público desde una edad muy temprana, y educan para dos cosas que a mí me parecen fundamentales para ser un país exitoso: resolver problemas y tomar riesgos.